Les agradezco mucho su presencia en esta aula y como les había indicado inicialmente, en una primera sesión o en la primera hora vamos a hablar sobre el aspecto teórico y en la segunda parte vamos a realizar la práctica. Tal vez me permitan continuar con la práctica que habíamos dejado pendiente el día sábado y realizar algunos ejercicios más para evitar errores de prescripción. ¿Se puede visualizar la pantalla completa, licenciado? Sí, doctorita, perfectamente. Puede continuar. Muy bien. Distinguidos doctores, entonces, agradezco nuevamente su presencia y vamos a dar inicio al aula. El tema de hoy está relacionado con el uso racional de los medicamentos y por ello es el acrónimo de URM. Vamos a ver los conceptos sobre el uso racional de medicamentos y como les dije en la segunda parte, vamos a volver a realizar una práctica porque más se aprende con la práctica que con la simple lectura, ¿verdad? Vamos a comenzar el aula, doctores, indicando lo siguiente, que el año de 1985, en la Conferencia de Expertos en Salud en Nairobi, la utilización de medicamentos pasó a ocupar, como ustedes observan en la diapositiva, el primer plano de la agenda internacional. En este año se consensuó todo lo relacionado, todo lo inherente al uso racional de medicamentos. Este concepto consiste en lo siguiente. Voy a leerlo y luego vamos a desglosar cada uno de estos componentes de la definición relacionada con uso racional del medicamento. El uso racional de medicamentos consiste en que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible, tanto para ellos como para la comunidad. Este fue el primer concepto que se gestó en relación al uso racional del medicamento el año de 1985 por la Organización Mundial de la Salud. Ahora vamos a desglosar poquito a poco y estoy segura que nos vamos a dar cuenta los presentes que tanto colegas médicos, si es que alguno está presente, o colegas bioquímicas, farmacéuticas, tal vez colegas licenciadas o fisioterapeutas, nos vamos a dar cuenta que no promovemos el uso racional de medicamentos. Es por ello que les pido por favor en la segunda sesión no abandonar el aula porque vamos a continuar con la revisión de algunas recetas donde vamos a poder identificar errores de dosificación, errores en cuanto al intervalo de administración, errores por ausencia de horario, errores por ausencia de recomendaciones, etc. Y la verdad es que esta clase debería impulsar a mejorar, a promover, más que mejorar, promover el uso racional del medicamento, doctores. Pero ¿de qué manera nosotros tendríamos la posibilidad de promover el uso racional del medicamento? Conociendo su concepto y evitando, pues, errores de prescripción, para comenzar, por ejemplo. Volviendo al concepto de uso racional del medicamento. Consiste en que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas. Eso quiere decir que una vez que se ha establecido el diagnóstico, el tratamiento debe corresponder a los diagnósticos, debe ser coherente el tratamiento en relación al diagnóstico que se ha realizado, ¿verdad? Por ejemplo, si el paciente, voy a citar ejemplos sencillitos, si el paciente tiene una amigdalitis estreptocócica, entonces el médico tratante debe elaborar un plan terapéutico adecuado a esa patología. ¿Cuál? A la amigdalitis estreptocócica. Seguramente se tomarán antecedentes de hipersensibilidad a penicilinas o a cefalosporinas antes de indicar una penicilina o una cefalosporina para tratar esta patología que acabo de nombrar, ¿verdad? Sabemos que para el tratamiento, por ejemplo, de la patología que estoy tomando en cuenta a manera de ejemplo,
Sabemos que los medicamentos útiles para una amigdalitis estreptocócica son varios. Podemos administrar al paciente una penicilina G-benzatínica. Sabemos que perdura hasta 28 días en el cuerpo del paciente, en concentraciones inhibitorias mínimas, capaz de eliminar al agente invasor que está desencadenando esa infección a nivel de las amígdalas, ¿verdad? Estoy hablando del Streptococcus pyogenes. La penicilina G-benzatínica es activa contra este microorganismo siempre y cuando esta bacteria, el Streptococcus pyogenes, sea no productor de beta-lactamasa. Porque si ya es una bacteria resistente y dentro de sus mecanismos de resistencia está el hecho de que produce beta-lactamasa, ustedes, colegas, entienden este lenguaje perfectamente. Sabemos que la beta-lactamasa es una enzima producida por la bacteria y esta enzima tiene la finalidad de destruir específicamente el anillo beta-lactámico de los fármacos que tienen este anillo tetraédrico en su composición química. ¿Y qué fármacos tienen anillo tetraédrico en su composición química? Penicilinas y cefalosporinas en sus 3 grupos. Por ejemplo, hablando de las penicilinas propiamente dichas, como la G-sódica, la G-procáinica y la G-benzatínica, que estamos tomando como primer ejemplo para el tratamiento de una amigdalitis estreptocócica, son penicilinas útiles para eliminar a este microorganismo. Tienen efecto bactericida, eliminan al germen, siempre y cuando este microorganismo no sea productor de beta-lactamasa. De ser así, este microorganismo, o mejor dicho, la enzima sintetizada por el Streptococcus pyogenes, estoy hablando de la beta-lactamasa, se encargaría de inhibir o de desintegrar el anillo beta-lactámico, impidiendo de esta manera el efecto bactericida, además de, en algunos pacientes con predisposición, pues generar reacciones de hipersensibilidad que pueden ir de reacciones alérgicas leves, moderadas, graves, o convertirse en un verdadero choque anafiláctico. Es por ello, doctores, que si se han dado cuenta, toda vez que se prescribe penicilina G-benzatínica, como recomendación inherente específicamente a la penicilina G-benzatínica, se indica previa prueba de sensibilidad, ¿verdad? Eso en relación a la recomendación en cuanto a la G-benzatínica. ¿Qué otros medicamentos en relación a la medicación adecuada, a las necesidades clínicas que debe recibir el paciente, hablando sobre el uso racional de medicamentos? ¿Qué otro fármaco, aparte de la benzatínica, se le podría administrar a un paciente con amigdalitis estreptocócica? Pues la amoxicilina. La amoxicilina la tenemos en presentaciones sólidas, en presentaciones líquidas, ¿verdad? Entonces, si se tratara de un adulto, lo ideal sería la administración de 1 gramo de amoxicilina cada 8 horas y durante 7 días. En caso de los niños, pues podemos utilizar una dosis que oscila entre 50 y 80 miligramos por cada kilo de peso corporal al día, o incluso llegar hasta 100 miligramos en casos excepcionales. Aparte de la amoxicilina, lastimosamente la amoxicilina también puede ser destruida por la beta-lactamasa bacteriana, por el Streptococcus pyogenes. También puede ser inactivado el anillo beta-lactámico de la amoxicilina, haciendo que todo el medicamento en conjunto quede inactivo frente a este microorganismo. Si acaso hubiera antecedentes o de alergia a las penicilinas o de alergia a las cefalosporinas o sospecha de resistencia por producción de beta-lactamasa, el grupo ideal de fármacos para esta patología tan común que estoy citando como primer ejemplo, distinguidos colegas, estoy hablando de la amigdalitis estreptocócica. El primer grupo de medicamentos que son considerados primera opción en caso de alergia a penicilinas o cefalosporinas o a sospecha de producción de beta-lactamasa son los macrólidos. Los macrólidos, en primer lugar,
no tienen anillo beta-lactámico en su composición. Por tanto, la beta-lactamasa no inhibiría este medicamento. Y al no tener también los macrólidos anillo beta-lactámico capaz de inducir reacciones de hipersensibilidad, pues podríamos decir que es menos nocivo en este aspecto en comparación con las penicilinas, principalmente penicilinas propiamente dichas como la G-benzatínica. Toda vez que el médico ha elegido o ha formulado un plan terapéutico, como dice la imagen, el uso racional de medicamentos consiste en primer lugar en que el paciente reciba una medicación adecuada a sus necesidades clínicas. He puesto como ejemplo al paciente con amigdalitis estreptocócica. Aparte de elegir el fármaco adecuado para esta patología, he citado hasta 3 ejemplos. A ver, penicilina G-benzatínica, amoxicilina, cefalosporinas de primera generación, cualquiera de ellas. Son 6, pero normalmente utilizamos 3 nada más. Cefazolina, cefadroxilo, en alguna oportunidad la cefradina, en la que son los medicamentos que más se mueven en relación al tratamiento de la patología citada, ¿verdad? Y como alternativa también se pueden utilizar macrólidos, la acitromicina o la claritromicina, ¿no es cierto? Y cada uno de estos medicamentos, doctores, tiene una recomendación específica al momento de ser ingerido. Todo fármaco que ingresa al organismo de un determinado paciente por vía oral o por vía enteral, que es la misma cosa, entonces tiene una recomendación y esa recomendación debemos dominarla tanto médicos prescriptores como colegas dispensadoras de medicamentos. ¿Por qué les digo esto? Si el médico se olvida o no sabe, o el paciente finalmente no recuerda cómo debe tomar esos medicamentos que su médico le ha prescrito, al momento de recoger los mismos en la farmacia, estoy hablando de una farmacia comunitaria, el paciente puede preguntar: doctora, ¿y cómo voy a tomar estos medicamentos? Me he confundido, no sé cuál tomo con alimentos, no sé cuál tomo alejado de los mismos. Mis queridas colegas farmacéuticas, tienen ustedes que dominar esta partecita también. Es muy importante, hablando principalmente de los medicamentos que tienen mayor movimiento. Ustedes ya saben por sus conocimientos que la interacción de los fármacos con los alimentos determina una mayor o una menor absorción del medicamento a nivel de la primera porción del intestino delgado. Hay medicamentos, pueden ser antibióticos, antialérgicos, antiasmáticos, secretores gástricos, etc. Hablando de cualquier medicamento, doctores, si este fármaco ingresa por vía oral, tiene que tener una recomendación específica para mejorar la absorción del medicamento a nivel de la primera porción del intestino delgado. Ejemplo, les voy a citar ejemplos. Estoy con estos ejemplos promoviendo el uso racional del medicamento. Aunque no crean, el hecho de indicarle al paciente cómo va a tomar sus medicamentos, en qué horario y con alimentos o sin alimentos, ayuda mucho al paciente. ¿En qué sentido? A su adherencia al tratamiento y que el tratamiento propuesto pues sea exitoso para el paciente y mejore su calidad de vida. En el caso de la amoxicilina que había citado como uno de los ejemplos para la amigdalitis estreptocócica, la amoxicilina siempre debe ir junto con alimentos, siempre junto con alimentos. Los alimentos no interfieren con la absorción de la amoxicilina en presentaciones sólidas o en presentaciones líquidas. Para nada, los alimentos no interfieren, como les había mencionado, con la absorción de la amoxicilina a nivel de la primera porción del intestino delgado. Es más, mejoran su absorción
y minimizan sus efectos colaterales o las reacciones adversas medicamentosas más comunes generadas a nivel gastrointestinal. ¿Cuáles son esas manifestaciones que se minimizan cuando el paciente ingiere amoxicilina con alimentos? Por ejemplo, se disminuye mucho la probabilidad de náuseas, vómitos, dolor de cabeza, disminución del apetito, dolor espasmódico y diarrea. Ningún paciente va a terminar su plan terapéutico si es que va a tener todas estas molestias. Y dependiendo la variabilidad genética, doctores, algunos pacientes pues presentarán toda esta gama de efectos colaterales que les acabo de nombrar en relación a las reacciones adversas de la amoxicilina, únicamente hablando a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Y en cambio en otros, pues no se presentará ninguna sintomatología. Todo depende de la variabilidad genética. Por eso el tratamiento es totalmente debería ser individualizado. El medicamento que me prescriben a mí para una amigdalitis, tomando en cuenta mis antecedentes patológicos y no patológicos y la severidad de mi patología, pues ese tratamiento es solo para mí, es individualizado. Tal vez para otra persona de mi misma edad, de mi mismo sexo, condición, peso y demás, no le haga efecto. Todo depende de la severidad de la infección, pero más que nada de la variabilidad genética. En relación a la benzatínica, doctores, ¿cuál es su recomendación? La recomendación es administrar el medicamento previa prueba de sensibilidad. Y por último, en relación al grupo de los macrólidos, ¿qué recomendaciones el colega médico o la colega farmacéutica deberían indicar al paciente para mejorar la absorción de los macrólidos? La acitromicina se absorbe muy, pero muy bien en estómago vacío con pH ácido. En cambio, más de la mitad de la dosis que se le puede administrar de acitromicina a un paciente disminuyen, más del 50% de la dosis disminuye cuando se ingieren alimentos. Los alimentos interfieren con la absorción de la acitromicina. Resultado, si es que acaso el paciente se confundió o el médico no le indicó cómo tomar la acitromicina y el paciente finalmente decidió tomar acitromicina con alimentos una sola vez al día, el resultado es que la absorción de la acitromicina va a ser muy deficiente, se va a absorber menos de la mitad. Resultado, los niveles terapéuticos, su biodisponibilidad va a ser muy baja y esto se va a reflejar precisamente en el efecto farmacológico del medicamento o efecto terapéutico. Va a ser inadecuado, se podría en algunos casos generar un verdadero fracaso terapéutico. De nada sirve darle acitromicina en un buen horario, una sola vez al día, si es que el paciente no hace caso de las recomendaciones que van a ayudar a mejorar, potencializar la absorción de la acitromicina a nivel intestinal. Último ejemplo, la claritromicina. ¿Qué recomendación lleva para que pueda absorberse de manera efectiva a nivel de la mucosa gastrointestinal, junto con alimentos? Acitromicina y claritromicina, si bien son macrólidos, pertenecen al mismo grupo, tienen una farmacodinámica muy, muy diferente. Uno de ellos se administra siempre junto con alimentos, porque la literatura indica que los alimentos incrementan hasta en un 50% la absorción de la claritromicina. En cambio, la acitromicina no se absorbe en más del 50% cuando se administra junto con alimentos. Con este pequeño ejemplo, estoy desglosando qué quiere decir la siguiente definición o el siguiente concepto.
uso racional del medicamento consiste en ¿qué? En que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas. Yo he propuesto una necesidad clínica o una patología. Yo había propuesto una amigdalitis estreptocócica y para ella he propuesto más, la redundancia, más de 3 planes terapéuticos. Propuse amoxicilina, benzatínica, claritromicina, acitromicina y también había hablado sobre las cefalosporinas de primera generación que en su mayoría se administran por vía oral. Por último, para hablar sobre las recomendaciones relacionadas con la ingesta de cefalosporinas. Le debemos indicar al paciente o nosotros tenemos que saber este siguiente conocimiento. Las cefalosporinas que ingresan al organismo del paciente por vía oral se absorben muy bien en estómago vacío. Sin embargo, hay algunos pacientes que no toleran las reacciones adversas cuando ingieren cefalosporinas en estómago vacío. En estos casos, se supone que los efectos colaterales se hacen mucho más evidentes, ¿verdad? Sí, en el caso de que la paciente refiere intolerancia gastrointestinal a las cefalosporinas cuando las toma alejada de los alimentos, una buena propuesta es que se tomen cefalosporinas siempre junto con algún alimento. Los alimentos no impiden la absorción de las cefalosporinas, simplemente retrasan su absorción un poquito, pero nada más. Y con este ejemplo estoy dando más de 5 grupos de fármacos que pueden ser útiles para una amigdalitis estreptocócica, digamos, hablando en relación a que el paciente debe recibir la medicación adecuada a sus necesidades clínicas. ¿Qué pasaría si como médico tratante yo le doy a mi paciente, y este ejemplo lo habíamos revisado el día sábado, para una amigdalitis estreptocócica, por ejemplo, yo no le puedo dar, pues, para una cistitis. Para una cistitis, yo no le puedo dar una dicloxacilina, ya que la dicloxacilina es un antibiótico netamente prescrito para infecciones estafilocócicas. Y nosotros sabemos que las infecciones urinarias, en la mayor parte de los casos, 80% y más de los casos, son desencadenadas por una bacteria gram negativa. Entonces, en este caso, si le doy dicloxacilina, no estoy promoviendo el uso racional del medicamento. Estoy incurriendo en un grave error de medicación, porque mi medicación va a ser inadecuada a la necesidad clínica de mi paciente. Si tiene cistitis, no le puedo dar, pues, dicloxacilina, ¿verdad? Tendré que buscar antibióticos adecuados o cuyo espectro sea dirigido a gram negativos, como por ejemplo cefalosporinas de tercera generación para una cistitis, cotrimoxazol también puede ser útil hablando de antibióticos, quinolonas o aminoglucósidos en todo caso, pero dicloxacilina está muy fuera de lugar y prescribir un fármaco que no va a tener ningún efecto favorable en el paciente es promover el uso no racional del medicamento. Estaríamos incurriendo en el uso no racional de medicamentos. Ahora, hablando de la dosis, un ejemplo sencillo que creo que lo realizamos en el taller de la primera aula. Para una amigdalitis estreptocócica, por ejemplo, si se trata de un paciente adulto, vamos a seguir con el ejemplo. Hemos elegido el fármaco adecuado, muy bien. En este caso, penicilina G benzatínica. Le vamos a administrar ¿en qué dosis? Es un paciente adulto que pesa más de 40 kilos. ¿Qué dosis de penicilina G benzatínica le corresponde para una amigdalitis estreptocócica? Pues, colegas, sabemos todo el mundo que la dosis para todo paciente adulto en relación a la G benzatínica
es el vial de 2.400.000 unidades internacionales. En la mayor parte de los casos, solo se necesita una dosis, es dosis única para una amigdalitis estreptocócica. Lo mismo en niños, ¿verdad? Una sola dosis tomando en cuenta 50.000 unidades de penicilina G benzatínica por cada kilo de peso corporal. Eso en relación a la dosis. Hay que dominar la dosis en niños de ciertos medicamentos y también dominar la dosis en adultos. En relación a la benzatínica, muchas veces he observado que se prescriben dosis inferiores a 2.400.000. En muchas recetas he observado que falta la previa prueba de sensibilidad, por ejemplo, ¿verdad? Y si acaso eligiera amoxicilina como medicamento para una amigdalitis estreptocócica o amigdalitis más ácido clavulánico, también puede ser, nos habíamos olvidado de esta sexta opción. La dosis en adultos no es 500 miligramos, colegas. La dosis en adultos en relación a la amoxicilina es 1 gramo con un intervalo de cada 8 horas. Si yo no cumplo con esta recomendación de 1 gramo cada 8 horas durante 7 días, estoy más que segura que no va a haber una recuperación completa de la infección bacteriana que se está desencadenando en el paciente. He visto con tristeza amoxicilina de 500 miligramos cada 8 horas. 500 miligramos es una dosis totalmente insuficiente para un paciente adulto con más de 40 kilos. Sabemos que hasta 40 kilos se considera al paciente un paciente pediátrico, en el cual seguramente se realizará la dosificación en base a diferentes fórmulas. Vamos a trabajar con algunas fórmulas en el taller una vez que finalice esta primera parte. Vamos a trabajar, o si me permiten, con AINES, por ejemplo. Los AINES más utilizados en pediatría son paracetamol, ibuprofeno y dipirona. Y he visto que hay mucho error en cuanto a la dosificación de estos medicamentos. Por tanto, estamos incurriendo de lleno, colegas, al uso no racional de los fármacos. De ninguna manera. En cada error que yo observo en la receta, ya es un punto a favor del uso no racional o irracional de medicamentos. Bueno, eso en relación a la dosis correspondiente. Hay que buscar la dosis correspondiente al adulto o al niño, si fuera un paciente pediátrico, ¿verdad? ¿Qué más? Durante un periodo de tiempo adecuado. Muchas veces, y no sé por qué ha quedado el concepto de que la amoxicilina se debe dar durante 3, 4 o 5 días y que no es necesario completar 7 días de tratamiento en relación únicamente a la amoxicilina, porque hay otros errores también que he podido visualizar. La amoxicilina se debe dar durante 7 días y acá estamos visualizando en la pantalla que parte de lo que es el uso racional del medicamento es administrar el medicamento durante el tiempo adecuado a su necesidad clínica. Si el paciente tiene una amigdalitis estreptocócica severa, doctores, pues tiene que cumplir 7 días. Por más que el paciente muestre mejoría al 4.º día, tiene la obligación de completar los 7 días. Y acá juegan un papel muy, pero muy importante el colega médico y la colega farmacéutica. El colega médico, al momento de realizar la receta, debe concientizar al paciente para hacerlo partícipe de su tratamiento, de su recuperación. Indicarle, por ejemplo, para qué se le está dando amoxicilina, qué función cumple este fármaco, indicarle también para qué se le está dando, por ejemplo, dexametasona o ibuprofeno o diclofenaco, ¿verdad?, que van a estar presentes seguramente en la receta, porque todo paciente con amigdalitis acude por dolor en la garganta. Ese es el motivo de consulta principal, dolor en la garganta, ¿verdad? Observamos la garganta
y a nivel de las criptas amigdalares vemos secreción purulenta. Ya es una amigdalitis estreptocócica. Y también podemos observar que alrededor de las amígdalas se ha generado un proceso inflamatorio. Hay edema y eritema de la mucosa que rodea esa región y esto le provoca dolor al paciente al momento de deglutir la saliva o peor al momento de deglutir alimentos, y el paciente va precisamente por esto, dolor al momento de deglutir, ¿verdad? Entonces, en la receta, si acaso se le ha prescrito amoxicilina, también puede ser benzatínica, pero si acaso se le hubiera prescrito la amoxicilina tiene que cumplirse en un esquema de 7 días para evitar fracaso terapéutico y para evitar, sobre todo, resistencia bacteriana, ¿verdad? 7 días, y explicarle que si al 5.º día ya está mejor o al 4.º día, tiene la obligación de cumplir 7 días porque las bacterias van a continuar multiplicándose hasta el día 6 de la infección. Y puede que el paciente tenga una recaída y le va a costar mucho más dinero al sistema de salud o al paciente, si acaso fuera paciente particular, retomar el control de su patología, pues ya habría que buscar otro medicamento más complejo para tratar esta patología que se le ha complicado. Hay que tratar de indicarle al paciente cuál es la función de cada fármaco que se le está prescribiendo. Algunos son polimedicados y otros no, ¿verdad? Solo reciben un medicamento o hasta 2. Si tenemos esa posibilidad como colegas médicos o como colegas farmacéuticas, hagámoslo. No vamos a cambiar el mundo de un día para el otro, pero aportemos nuestro granito de arena día a día. ¿Y cuál es ese granito de arena? Promover el uso racional del medicamento, indicándole por lo menos a un paciente por día para qué sirve el medicamento que está tomando o los medicamentos que está tomando. Hacerle entender cuál es la finalidad de cumplir, por ejemplo, 7 días con la amoxicilina, explicarle por qué el antiinflamatorio, ejemplo, ibuprofeno, si acaso le hubiéramos dado este fármaco, no debe sobrepasarse los 5 días, indicarle que es peligroso ingerir en estómago vacío el ibuprofeno porque se eleva el riesgo de desarrollar una gastritis. Si le hablamos de esa manera al paciente, si tenemos la posibilidad de explicarle para qué sirve cada uno de los fármacos que se le está dando, indicarle cómo va a tomar, con alimentos o sin alimentos, es una forma de promover el uso racional de medicamentos, colegas. Si nosotros le hacemos entender esto al paciente y si el paciente se compromete también con su tratamiento, pues vamos a tener una excelente adherencia al tratamiento y un éxito en cuanto al plan terapéutico que se le ha formulado al mismo. Estoy desglosando cada uno de estos puntitos relacionados con el uso racional del medicamento, doctores. Habíamos indicado que este concepto consiste en que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas. Con horror también vemos que para un simple resfrío el paciente se automedica ceftriaxona, ¿verdad? En la dosis correspondiente, he hablado de la amoxicilina, que la dosis para un adulto es 1 gramo, no es 500 miligramos, lo hemos comprobado la anterior semana. Durante un periodo de tiempo adecuado, volviendo a la amoxicilina, 7 días para la amoxicilina, y explicarle al paciente que por más que se sienta bien, al 4.º día igualmente debe completar un esquema de 7 días. Para su beneficio, para evitar una recaída y para evitar resistencia bacteriana también. Nos falta, acá yo incluiría ya horarios. Si nosotros, si en la receta no están los horarios, sería beneficioso para el paciente que la colega farmacéutica le indique, le oriente con los horarios. ¿Para qué? Para que se adhiera al tratamiento y de esta manera pues se promueva el uso racional del medicamento. Acá, por ejemplo, se habla de la medicación adecuada, dosis correspondiente, periodo de tiempo adecuado
y al menor costo posible, pero no se habla mucho de algunas recomendaciones, como por ejemplo, si va a tomar con o sin alimentos, su medicamento y los horarios. Los horarios son imprescindibles en una receta. Si no está, tendría que la doctorita encargada de la dispensación de medicamentos tendría que tener la posibilidad de indicarle horarios para esa medicación que se le ha prescrito. ¿Para qué? Para que el paciente se adhiera al tratamiento, mejore su calidad de vida, que es el objetivo, ¿verdad? Del uso racional del medicamento también. Y además, al menor costo posible para ellos y para la comunidad o para el sistema de salud. Al menor costo posible quiere decir que no es necesario administrar al paciente medicamentos comerciales que a veces cuestan entre 6 y 7 veces más que un medicamento genérico que conserva la misma calidad. No estoy hablando de darle el medicamento más económico al paciente, no se trata de eso, porque es cierto también, doctores, que el medicamento más económico no siempre es el más efectivo. A veces nos llevamos sorpresas desagradables. Compramos medicamentos económicos que no van a desencadenar ningún efecto farmacológico, o si desencadenan algún efecto, es un efecto despreciable, mínimo, ¿verdad? Pero hay buenas marcas o hay líneas de medicamentos con muy buen efecto farmacológico y que tienen la misma respuesta que otros medicamentos que a veces cuestan entre 5, 6 o hasta 7 veces más. Con todo esto que he hablado, espero no haberlos cansado, pero hemos conocido el concepto de uso racional del medicamento. ¿Qué había sido este concepto? Este concepto consiste en que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes, ni dosis tóxicas, ni dosis supraterapéuticas que no le van a servir de nada, durante un periodo adecuado. Les he puesto un ejemplo de la amoxicilina, y al menor costo posible para ellos y la comunidad, haciendo referencia que no siempre un medicamento comercial es lo mejor y que tampoco el medicamento más barato es lo mejor para el paciente, ¿verdad? Deberíamos buscar un punto intermedio, distinguidos colegas. Vamos a pasar de diapositiva. Esto es algo alarmante. Si bien se habla de hace 10 años, imaginemos cómo estamos ahora, pero en mayo del año 2010, en una publicación de la Organización Mundial de la Salud, se divulgó lo siguiente. Se calcula que más de la mitad de los medicamentos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada y que la mitad de los pacientes no los toman correctamente. Imagínense, ¿verdad? Esta es una cifra muy elevada, es una cifra muy alarmante, indicar que más de la mitad de los medicamentos a nivel mundial se prescriben o se dispensan, se prescriben en el consultorio, se dispensan en la farmacia o se venden de forma inapropiada. Seguramente al momento de la prescripción el médico olvidó colocar horarios, olvidó colocar recomendaciones, eligió muy mal la dosis o en el peor de los casos hizo una mala elección del medicamento en relación a la patología que aqueja al paciente, ¿verdad? Y bueno, a los pacientes tampoco se salvan porque la mitad de los pacientes no los toman de forma adecuada o porque se olvidan de las recomendaciones escritas en las recetas o por lo menos vertidas de manera oral o porque ellos se automedican. Y la automedicación es una forma de uso irracional del medicamento porque estamos indicando que la prescripción de medicamentos debe ser personalizada de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, peso, patologías sobreagregantes y demás, ¿verdad?
Es por eso que en nuestro país vamos a tardar un poco en promover el uso racional del medicamento, precisamente porque sigue vigente la automedicación. Muchos de los medicamentos son de venta libre. Otros países controlan de mejor manera la venta de sus medicamentos. En el nuestro todavía este control es algo obsoleto. Las leyes todavía no se han modificado, ¿verdad? Mil disculpas, doctores, mil disculpas. Tengo una tosecita molesta post-COVID que a veces se manifiesta. El uso incorrecto de medicamentos, doctores, genera un escenario totalmente nocivo para los pacientes. Son los que llevan las peores consecuencias los pacientes. El uso irracional de medicamentos trae aparejadas importantes consecuencias a nivel, no solo del paciente, a nivel de la salud pública en general. ¿Por qué? Porque el uso irracional de antibióticos, por ejemplo, va a generar resistencia bacteriana. Hay que tomar en cuenta también que el uso inadecuado de medicamentos puede desencadenar reacciones adversas que en algún momento se pueden complicar. Ejemplo, los AINES. Los antibióticos ocupan el primer lugar de venta a nivel mundial. Los AINES ocupan el segundo lugar. Los AINES que tienen efecto antiinflamatorio y que tienen efecto analgésico principalmente son los que ocupan el segundo lugar de venta a nivel mundial. Hablando un poquito de los AINES. Los AINES son medicamentos de venta libre. A veces el paciente se automedica sin saber siquiera los intervalos adecuados o la duración del tratamiento. Hay pacientes que pueden tomar tranquilamente ibuprofeno o diclofenaco durante 10 o 15 días, tomando en cuenta que por lo regular al quinto día ya un proceso inflamatorio agudo ha sido controlado con el AINE, ¿verdad? Pero hay algunos pacientes automedicados que no saben que solo es necesario 15 días para disminuir cualquier proceso inflamatorio agudo. En su desesperación por obtener, digamos, una mejoría en cuanto al dolor que los aqueja, tal vez no visitan al médico, se automedican y están tomando 15 días o más un medicamento que por lo general se toma no más de 5 días. Estoy hablando de los AINES. Y a veces, pues, en la farmacia no se les indica cómo deben tomar estos medicamentos. Ellos a veces los ingieren en estómago vacío y esto predispone mucho, eleva la incidencia al desarrollo de gastritis, la cual con el transcurso del tiempo se puede transformar en una úlcera péptica activa a nivel del estómago o a nivel de la primera porción del intestino delgado. Y ni qué decir de la función renal. Todos los AINES, excepto el paracetamol, se podría decir, son nefrotóxicos. Todos los AINES son nefrotóxicos. Los AINES ocasionan vasoconstricción de la arteriola renal aferente, activando inmediatamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 es potente vasoconstrictor y cuando se utilizan AINES se eleva la presión arterial precisamente porque se ha desencadenado un proceso vasoconstrictor y se ha elevado los niveles de angiotensina 2 en el plasma del paciente. La angiotensina 2, como ya lo indiqué, es vasoconstrictora, eleva la resistencia vascular periférica y esto determina una elevación marcada de la presión arterial, ¿verdad? Y además, aparte de generarse angiotensina 2, por los AINES también se elevan las cantidades de aldosterona. Y sabemos que la aldosterona es una hormona que retiene sodio y retiene además agua. Esto incrementa la volemia en el paciente. Sabemos que si la volemia se incrementa, se eleva el gasto cardíaco. Se elevó el gasto cardíaco, se elevó la presión arterial, ¿verdad?
Los AINES no son tan inocuos como creemos, realmente desencadenan muchos efectos colaterales como la gastritis, úlcera péptica, hemorragia digestiva alta, ¿verdad? Insuficiencia renal también. A veces con el uso de la dipirona se puede desencadenar algún tipo de anemia plásica también. La dipirona es hematotóxica, puede bloquear de manera temporal a nivel de la médula ósea la síntesis de glóbulos rojos, la síntesis de glóbulos blancos y de plaquetas. Hay que tener mucho cuidado con los AINES que se venden día a día, que se dispensan día a día, ya que no son medicamentos tan inocuos como se parecen. Los AINES, ejemplo, inespecíficos, como el ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, diclofenaco, estos AINES inespecíficos, doctores, ocasionan gastritis e insuficiencia renal. La dipirona está asociada con alteraciones hematológicas. El ketorolaco es potente, es un AINE es considerado el ketorolaco el AINE con mayor potencia analgésica. De hecho, se presume que 20 miligramos de ketorolaco equivalen a 10 miligramos de morfina. Yo diría que son más potentes que la morfina por experiencia, ¿verdad? Pero así como es tan potente el ketorolaco como analgésico, es también altamente nefrotóxico. Se recomienda no más de 3 días de ketorolaco en el paciente, pero hay algunos pacientes que aprovechando estas ventajas antiálgicas analgésicas desencadenadas por el ketorolaco, se toman más de 5 días sin darse cuenta que están lesionando su función renal, ¿verdad? Volviendo al uso racional de medicamentos, para finalizar ya esta primera sesión con esta diapositiva, indicar que el uso no racional de medicamentos, pues, tiene aparejadas importantes consecuencias, o conlleva, mejor dicho, es un término más entendible, conlleva consecuencias a nivel de la salud pública en general. Ejemplo, resistencia a los antibióticos, cuando el paciente toma los antibióticos en un tiempo menor al que se le ha indicado. Reacciones adversas de los medicamentos también. Cuando algunos medicamentos se toman en estómago vacío, ejemplo, los AINES, la probabilidad de gastritis se eleva y la probabilidad de reacciones adversas de medicamentos también se elevan, pues, doctores, ¿verdad? Ay, perdón. Ya. El uso irracional de medicamentos está relacionado con los errores de medicación. A veces observamos en la prescripción médica, doctores, ejemplo, para una amigdalitis estreptocócica, amoxicilina más benzatínica, y son 2 medicamentos que pertenecen al mismo grupo, son penicilinas y tienen el mismo mecanismo de acción, impiden la síntesis de pared bacteriana, ¿verdad? En este caso se está cometiendo un grave error de medicación por duplicidad de medicamentos. Ojalá en la mayor parte de los hospitales ya se implemente el sistema de farmacovigilancia para subsanar estos errores o para evitar estos errores más que subsanarlos. También el uso irracional de medicamentos, doctores, implica el desperdicio de recursos. ¿Por qué? Porque para tomar en cuenta este pequeño ejemplo que les dije, para una amigdalitis estreptocócica, solo amoxicilina o solo benzatínica, ambos no están bien, ¿verdad? Y cuando se prescriben ambos, pues se está haciendo un desperdicio de recursos. Y obviamente, si el paciente no mejora, si en el paciente no hay una mejoría de la sintomatología que lo aqueja, del dolor o la molestia que lo aqueja, va a perder la confianza en el médico tratante. Y va a empezar a hablar mal de la institución en general,
o va a empezar a hablar mal del médico porque ha acudido, ha depositado su confianza en el colega médico, pero no, su problema no ha sido solucionado de una manera apropiada o de una manera adecuada, ¿verdad? Esto en relación al uso incorrecto de medicamentos y todo lo que trae a consecuencia. En este momento son las 7:59. Y antes de pasar a la parte del taller, a la parte práctica, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta, distinguidos doctores, en relación al uso racional del medicamento. Si quieren hacer alguna pregunta o si quieren hacer un aporte para enriquecer el aula, todo es bienvenido, distinguidos colegas. Adelante, pueden hacerme cualquier pregunta o, como ya les dije, pueden aportar desde su propia experiencia para enriquecer el aula. ¿Tienen alguna pregunta, doctores? ¿O me comprendieron bien y ya ustedes dominaban el tema? Porque están muy calladitos, distinguidos colegas. Espero una muy buena participación en el taller que vamos a tener a continuación. Voy a finalizar esta clase agradeciendo su atención, pero no sin antes invitarles a la segunda parte donde vamos a continuar con el taller. Y es ahí, por favor, que necesito que activen sus micrófonos, por favor, para que, como en la anterior clase, me puedan apoyar con su participación. Tienen ustedes que participar porque de eso se trata la dinámica en esta clase. Finalizo esta presentación y voy a presentarles muy bien las otras diapositivas y ojalá me puedan indicar si es que se pueden visualizar, doctores. Ah, qué raro. ¿Se visualiza, no, verdad? Está subiendo la presentación, doctor. Ah, muchas gracias, licenciado. Ah, perdón. No, yo no la veo en pantalla. A ver, un segundito, voy a intentar ingresar de nuevo. Tengo la pantalla completa. Clic. Compartir. Muy bien. Ahora elijo la presentación. Y creo que ahora sí voy a tener éxito. Ahora sí se visualiza, ¿verdad? Muy bien, doctora. Puede continuar. Muchísimas gracias. Y ahora se visualiza, doctora. Ah, doctorita, muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. En la anterior clase habíamos quedado pendientes muchas diapositivas, habían quedado pendientes muchas diapositivas donde yo necesitaba que ustedes identifiquen un error de prescripción. Los errores de prescripción, colegas, como hemos visto en esta primera hora del taller, están relacionados con el uso irracional de medicamentos. Para promover de alguna manera el uso racional de medicamentos, tenemos que tener también la capacidad de reconocer errores de prescripción para poder intervenir y de esta manera minimizar los efectos colaterales en el paciente y mejorar su calidad de vida. Tuve una excelente participación en la anterior aula. Por favor, quedan cordialmente invitados a volver a participar. Y una pregunta, doctorita, la que me indicó que se veía en pantalla completa. En la anterior aula utilizamos una fórmula para dosificar la amoxicilina en niños. ¿Recuerda esto o me estoy confundiendo? A ver, errores de prescripción. Sí,
Sí, hicimos la dosificación por peso. En comprimidos, ¿verdad, doctora? En comprimidos, hicimos el de la amoxicilina. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el paracetamol o con cualquiera, paracetamol, ibuprofeno o dipirona. Perdón, doctores, un segundito. Creo que ya está, creo que era la batería. En pediatría, por ejemplo, los AINES que más se utilizan son paracetamol e ibuprofeno. En alguna ocasión, dipirona cuando no hay muy buena respuesta al paracetamol. Recuerdo bien que en la anterior clase yo les había indicado que la dosis correcta para un adulto en relación a la amoxicilina era de 1 gramo. Y había citado algunos ejemplos para que se compruebe precisamente que un paciente de menos de 30 kilos ya podía recibir la cápsula de 500 o de 750, ¿verdad? Sí, ustedes participaron en este ejercicio y me alegro mucho. Ahora yo les voy a mostrar algunos otros errores de prescripción, colegas, como para en primer lugar, identificarlos. En segundo lugar, tener la capacidad de intervenir y evitar grandes efectos colaterales o hasta riesgo de muerte en el paciente. También avanzamos, me acuerdo con ustedes, doctores. ¿Dónde quedamos? ¿Acá? No. Aquí. Quedamos en este ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de los errores de medicación relacionados con los errores de prescripción, tomamos en cuenta este pacientito de 5 años de sexo masculino que como diagnóstico tenía una piodermia superficial como la cual pueden ver. Para estas piodermias superficiales, normalmente desencadenadas por estafilococo dorado o estafilococo aureus, la penicilina que puede ser útil es la penicilina G-benzatínica. En niños es dosis única. En adultos, dependiendo de la patología que se quiere tratar, varía mucho la dosis de la benzatínica. En niños se calcula en base a su peso y se toma 50.000 unidades internacionales por cada kilo de peso corporal. En este caso en particular, doctores, el niño tenía este diagnóstico, pioderma superficial, ¿verdad? El médico tratante prescribe benzatínica, pero la mamá le indica que ya en una anterior oportunidad, al recibir esta medicación, sufrió una alergia severa, un choque anafiláctico. En vista de ello, el médico retira la benzatínica de la receta, elabora una nueva receta y esta vez le da dicloxacilina. Es también una penicilina, al igual que la penicilina G-benzatínica, pero ya esta vez es una penicilina más apropiada. Es una penicilina específicamente antiestafilocócica. La dicloxacilina se administra en el paciente, o bueno, tanto en adultos como en niños, cada 6 horas. Y cuando las piodermias son graves, pues se tiene que completar el esquema de 7 días. Doctores, quedamos en este ejemplo, ¿verdad? Pero voy a terminar de presentarlo. Diagnóstico, piodermia superficial, se le prescribe benzatínica, pero la mamá indica que el paciente sufrió un choque anafiláctico cuando recibió la benzatínica. El médico, al escuchar esto, pues modifica la receta y le da dicloxacilina. Con la dicloxacilina, el paciente va a ir mejor o va a ser susceptible a desarrollar otra reacción alérgica, colegas. Adelante, por favor. Si hay alergia a la benzatínica, ¿habrá alergia a la dicloxacilina? ¿Qué opinan ustedes, por favor? Adelante. Necesito que me ayuden con su participación.
Buenas noches. Sí dijo que, bueno, no es lógico que va a tener igual alergia porque es de la misma familia. Excelente, mi querida doctora. La dicloxacilina es una penicilina antiestafilocócica y la penicilina G-benzatínica es una penicilina propiamente dicha. Pertenecen a la misma familia, son penicilinas y en su estructura química tienen un anillo beta-lactámico. Y en la anterior clase habíamos indicado que este anillo beta-lactámico, cuando en el hígado es metabolizado, se convierte o en ácido peniciloil o en ácido peniciloico, el cual actúa como potente alergeno en pacientes predispuestos y se desencadena una reacción que en algunos casos es leve, en algunos casos es moderado, en algunos casos es grave, pero en algunos casos también suele convertirse en un choque anafiláctico. ¿Por qué se caracteriza el choque anafiláctico? ¿Por qué es tan peligroso este choque anafiláctico? Porque hay edema de glotis. La glotis se edematiza y el espacio para que ingrese aire disminuye. Entonces el paciente tiene falta de aire. Además que en el choque anafiláctico también existe broncoespasmo severo. Esto contribuye también a la disminución de la oxigenación en el paciente y además puede haber una hipotensión severa. Y la hipotensión condiciona hipoperfusión tisular. Hay una mala irrigación cuando hay hipoperfusión y los tejidos que más sufren son el cerebro, el corazón, los riñones, ¿verdad? Entonces, todo esto en relación al choque anafiláctico que se debe evitar si el paciente tiene en su manillita alérgico a las penicilinas o alérgico a la benzatínica, no le puedo dar otra penicilina, y bien su colega lo dijo, la dicloxacilina pertenece al mismo grupo, es otra penicilina que también tendría la probabilidad de desencadenar otro choque anafiláctico, tal vez ya no con tanta suerte como la primera. Opciones. ¿Qué hacemos en este caso? Si tenemos antecedentes de alergia a la penicilina G-benzatínica, ¿le doy un macrólido o le doy una cefalosporina, doctores? Un macrólido, doctora. Buenas noches. Buenas noches, mi querida doctorita. Muchas gracias por participar. Evidentemente un macrólido. ¿Pero por qué? Porque el macrólido no tiene anillo beta-lactámico en su composición química. Tiene un anillo lactónico macrocíclico que no ocasiona ese choque anafiláctico inducido precisamente por el anillo beta-lactámico. Podemos optar por claritromicina o acitromicina, que son las moléculas que más se mueven en el ámbito extrahospitalar, o podemos recurrir a la eritromicina también, que se mueve más dentro de lo que es el SUS, ¿verdad? Pero eso es lo que deberíamos hacer. Recordemos que penicilinas y cefalosporinas tienen anillo beta-lactámico. Si hay alergia a alguna penicilina, si hubo choque anafiláctico hacia alguna penicilina, es obvio que este choque anafiláctico se puede repetir también si es que el paciente recibiera una cefalosporina. Ambos grupos tienen anillo beta-lactámico. Única opción, macrólido, como su colega lo indicó. Excelente participación, doctora. En este caso se le da dicloxacilina. De seguro se le va a desencadenar un nuevo choque anafiláctico al paciente, donde habrá pues que darle hidrocortisona, adrenalina y actuar de manera oportuna para salvar la vida al paciente. Acá hay un poquito de discusión al respecto, pero sirve como antecedente, doctores. Alergia. Aquí también hablamos de una reacción alérgica frente a otro grupo de fármacos que son los AINES. Por ejemplo, los AINES tienen varias clasificaciones. Los AINES se pueden clasificar dependiendo a sus efectos farmacológicos. De ahí que salen AINES con efecto
antiinflamatorio, AINES con efecto analgésico, AINES con efecto antipirético y AINES con efecto antiagregante plaquetario. Ejemplo de ello, paracetamol y dipirona solo son AINES, doctores, con efecto analgésico y antipirético. Paracetamol y dipirona no son antiinflamatorios, no bloquean a la COX-2, no la bloquean, por tanto, solo son analgésicos y antipiréticos. Al paracetamol lo utilizamos como analgésico para dolores leves a moderados. Hasta ahí llega el paracetamol, tanto en adultos como en niños. Y lo utilizamos al paracetamol como antipirético cuando la temperatura normalmente no sobrepasa los 38.5 grados centígrados. ¿Cuándo recurrimos al uso de la dipirona? Cuando el dolor ya está entre moderado a grave, ahí utilizamos dipirona en niños, en adultos dipirona puede ser también o ketorolaco. Recuerden que el ketorolaco es el AINE con mayor potencia analgésica descubierta hasta el momento. Bien. Y volviendo con la dipirona. Y la dipirona como antipirético la vamos a utilizar cuando la temperatura del paciente sea mayor a 38.5 o ya haya refractariedad al paracetamol, es decir, el paracetamol ya no funciona directamente, dipirona. Eso en relación a la clasificación de los AINES con efecto antiinflamatorio. ¿Cuáles son entonces, a los AINES? Todo eso que he hablado está en relación a los AINES de acuerdo a su clasificación relacionada con su efecto farmacológico. Había hablado del efecto farmacológico analgésico y antipirético relacionado con el paracetamol y con la dipirona. ¿Y qué AINES tienen efecto antiinflamatorio? Ibuprofeno, en niños utilizan mucho ibuprofeno como antiinflamatorio, analgésico y antipirético, y en adultos pues podemos volver a utilizar al ibuprofeno, al diclofenaco, aceclofenaco, naproxeno, ketoprofeno. Estos son AINES con efecto antiinflamatorio, sin olvidarnos al celecoxib, etoricoxib y meloxicam, que también son potentes antiinflamatorios, doctores. Ahora, una vez que nos hemos puesto en contexto, hay AINES que se clasifican, bueno, los AINES se pueden clasificar de acuerdo a su efecto farmacológico. Habíamos citado AINES con efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio, y el AINE que tiene mayor efecto antiagregante plaquetario es sin duda alguna el ácido acetil salicílico cuando es utilizado en dosis menores a 325 miligramos. Ejemplo, la dosis más común como antiagregante, 100 miligramos. Algunos AINES también se clasifican según su actividad sobre la ciclooxigenasa y de esta manera surge la clasificación de los AINES como por ejemplo AINES inespecíficos como el ibuprofeno y el diclofenaco que bloquean a la COX-1, a la COX-2 y a la COX-3, ¿verdad? Pero, este grupo de AINES al bloquear a los tres tipos de ciclooxigenasa ocasionan gastritis e insuficiencia renal principalmente. También tenemos otro grupo de AINES que se llaman AINES selectivos para la ciclooxigenasa tipo 2. Eso quiere decir que solo bloquean la acción de la COX-2, ¿verdad? Y solo tienen efecto antiinflamatorio. En este grupo están celecoxib, etoricoxib, meloxicam. No tienen efecto analgésico ni antipirético a nivel central porque no bloquean a la COX-3, solo bloquean de manera altamente efectiva a la ciclooxigenasa de tipo 2 que en nuestro cuerpo genera prostaglandinas que van a iniciar y amplificar la inflamación aguda. Y por último, hay otra clasificación de los AINES en relación al ácido a partir del cual derivan. Por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno y ketoprofeno son AINES que derivan del ácido propiónico. Ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno derivan del ácido propiónico, ¿verdad? En cambio, el diclofenaco y el ketorolaco y el aceclofenaco derivan del ácido fenilacético, otro tipo diferente de ácido. Pero si hay alergia al ibuprofeno,
¿Habrá alguna posibilidad de que haya alergia al ketoprofeno que pertenece al mismo, que deriva del mismo grupo, derivado del ácido propiónico? Es probable, mis queridos colegas. Entonces, si el paciente manifiesta alergia, por ejemplo, al ibuprofeno, yo tengo que acordarme que dentro de mis conocimientos de pregrado, el ibuprofeno, el ketoprofeno y el naproxeno derivan del ácido propiónico en general. Y si hay alergia al ibuprofeno, puede ser probable que haya alergia a ketoprofeno y naproxeno también. O, si toma en cuenta el diclofenaco, si el paciente me dice, doctora, me han colocado diclofenaco por vía intramuscular, casi muero, no pude respirar. El diclofenaco deriva del ácido fenilacético, al igual que el ketorolaco. Entonces, si hay alergia al diclofenaco, es probable que haya alergia al ketorolaco también. Esto para ponerlos en contexto y no repetir errores de medicación por olvidarnos que algunos fármacos pueden desencadenar alergia porque pertenecen al mismo grupo. Esto era en relación al anillo beta-lactámico. Esta imagen era para indicar que, aquí está, perdón, penicilinas y cefalosporinas en su composición llevan un anillo beta-lactámico capaz de ocasionar reacciones alérgicas. Por eso se habla de reacción alérgica cruzada entre penicilinas y cefalosporinas. En el anterior ejemplo que les habíamos hablado, ingresaba esa diapositiva. Otros errores de prescripción, colegas, hablando de las contraindicaciones. No tengo imagen, pero igual voy a citar un ejemplo. Nosotros como personal del área de salud tenemos que tener conciencia que hay grupos especiales de pacientes a los cuales hay que tratar con sumo cuidado y elegir el fármaco con mucha precisión. Estoy hablando de las mujeres en etapa gestacional. Sabemos que los medicamentos en la etapa gestacional se clasifican en 5 grupos, ¿verdad? Medicamentos del grupo A y B sí se pueden administrar con relativa seguridad a una mujer embarazada. Fármacos del grupo C y D deben ser sujetos a una previa valoración riesgo-beneficio antes de ser administrados a la mamá. Y finalmente tenemos los fármacos categoría X que están totalmente contraindicados en la etapa gestacional, ya que se ha visto que desencadenan efectos teratogénicos o colaterales. En relación a ello, ¿alguno de ustedes conoce de un medicamento que puede ocasionar teratogenicidad en la paciente embarazada, doctoras? ¿Podrían indicar algún medicamento que no se recomienda en la mujer embarazada porque puede desencadenar malformaciones congénitas? Buenas noches, doctora. La tetraciclina. Excelente, mi querida doctorita. Las tetraciclinas, evidentemente. La tetraciclina propiamente dicha, la doxiciclina, la aminociclina, son tetraciclinas, ¿verdad? Y las tetraciclinas, como lo dijo su colega, le agradezco mucho, doctorita, por su participación y la felicito igualmente. Las tetraciclinas no se administran por lo regular en mujer embarazada y tampoco en menores de 8 años, ¿verdad? Y tampoco en mujeres en etapa de lactancia. ¿Pero por qué? Porque las tetraciclinas tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoplacentaria y llegar hasta los huesitos del bebé que se está gestando. No me gusta decir feto, es una palabra que me parece muy dura. Llegan hasta los huesitos del bebé que se están gestando y las tetraciclinas se unen a su calcio, al calcio del huesito de estos bebés. ¿Y qué pasa? Impiden
perdón, van a impedir un adecuado desarrollo de los huesos largos. No tengo la imagen en este momento, pero las tetraciclinas al unirse con el calcio de los huesitos largos impiden su desarrollo y los niños pueden nacer con malformaciones congénitas a nivel de los huesitos. Es decir, una extremidad se puede desarrollar más que la otra. Y no se administra en menores de 8 años porque ocasionan una decoloración dental que es permanente, que se queda todo el tiempo, además de ocasionar fluorescencia dental y hay un defecto más. Perdón, doctores. Son 3 defectos de las tetraciclinas. Fluorescencia dental, decoloración dental y malformación a nivel de las encías. No recuerdo el nombre específico, pero la doctorita tuvo mucha razón. Las tetraciclinas no son fármacos recomendados en mujer embarazada, a no ser que el beneficio sea mayor al riesgo. Otro fármaco, mis queridas colegas, es el cotrimoxazol. El cotrimoxazol inhibe o impide o altera el metabolismo del ácido fólico en la mujer embarazada durante el primer trimestre de gestación, haciendo que los niveles de ácido fólico en la mujer embarazada disminuyan hasta llegar a niveles muy bajitos, determinando teratogenia en el paciente. ¿Qué tipo de teratogenia? Por ejemplo, anencefalia, ausencia de encéfalo y también presencia de meningocele y mielomeningocele, que es cuando protruye la médula espinal y sus vainas a través de este defecto. ¿Qué otro medicamento es altamente tóxico en mujeres embarazadas? ¿Podrían citar algún ejemplo, mis queridas colegas? Hemos nombrado las tetraciclinas, hemos nombrado al cotrimoxazol. Las quinolonas tampoco están recomendadas, doctoras. ¿Por qué? Porque las quinolonas en mujeres embarazadas promueven el cierre prematuro del cartílago de crecimiento en los huesitos. Y esto en menores de 18 años, que implican jóvenes, adolescentes y niños, ¿verdad? Sin embargo, cuando se valora la relación riesgo-beneficio, tal vez es mejor darle quinolonas a un niño y evitar su muerte, a evitar darle el medicamento, ¿verdad? Por ejemplo, si el niño tiene una cistitis terrible, se hace el cultivo correspondiente, el urocultivo, y el resultado del antibiograma indica que la bacteria es sensible únicamente a cipro. El paciente tiene 8 años, no debería recibir ciprofloxacina, pero por azares de la vida, el único medicamento que puede eliminar la bacteria que le está causando esa terrible cistitis es una quinolona. Entonces, en este caso, desde cualquier punto de vista, es mejor darle el medicamento pese al riesgo de desencadenar cierre prematuro del cartílago de crecimiento, a no darle y promover varias complicaciones en el bebé, ¿verdad? O en el niño de 8 años que había citado como ejemplo. ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de algún otro fármaco con efecto teratogénico? Han citado ejemplos como la tetraciclina. Indicamos a las quinolonas, la colchicina también. La colchicina, doctoritas, es un medicamento que sirve para el tratamiento de la gota aguda específicamente, ¿verdad? Y tiene un efecto antimitótico, inhibe la mitosis celular, por tanto es de categoría X en la mujer embarazada, es decir, totalmente contraindicada. Muy bien, hablando sobre los errores de prescripción, y mil disculpas por esta sensación de ahogo a nivel de la garganta, es por la tos que no estoy pudiendo superar todavía post-COVID.
y eso que me ha dado hace mucho, mucho tiempo, pero deja el COVID complicaciones a nivel pulmonar y me genera un poco de tos también. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento, mis distinguidas colegas? Porque me gustaría, con su permiso, empezar con la dosificación de ibuprofeno o de paracetamol en pediatría. Yo solo les enseño la fórmula. Yo sé que ustedes saben dosificar estos fármacos utilizando la regla de 3, pero hay una fórmula también sencillita. Si yo les enseño la fórmula con paracetamol, estoy segura que van a poder dosificar medicamentos como el ibuprofeno y la dipirona que utilizan la misma fórmula. Tal vez en los últimos 15 minutos hagamos este ejercicio. Me gustaría practicar con ustedes para que se lleven esta práctica más y se aproveche de mejor manera el aula. Acá, por ejemplo, es tan importante, colegas, saber dosificar fármacos tanto en adultos, que no conlleva mucho problema, como en niños, donde sí nos vemos obligados a saber dosificar fármacos. Todo personal del área de salud, ya sea el colega médico, la colega bioquímica, farmacéutica, licenciada, fisioterapéutico, odontólogo, tenemos la obligación de saber dosificar fármacos en pediatría, aunque no escribamos en una receta, tal vez solo a manera de recomendación. Pero es obligación nuestra saber dosificar y conocer estas fórmulas. ¿Por qué? Porque se presentan graves errores de medicación relacionados con errores de prescripción por dosificación inadecuada, tanto en adultos como en niños. Un ejemplo facilito de dosificación inadecuada en el adulto. ¿Cuál es la dosis de amoxicilina en el adulto, doctoritas? Dosis de amoxi en el adulto. Buenas noches. La dosis de amoxicilina es de 1 gramo cada 8 horas. Excelente, mi querida doctora, muchísimas gracias. La dosis de benzatínica en el adulto, ¿cuánto es? ¿2.400.000 o 1.200.000? 2.400.000. Muy bien, y por eso es que no entiendo a veces por qué para una amigdalitis prescriben 1.200.000 a un paciente adulto. Ese es un grave error de prescripción. Parece no tener tanta importancia, pero darle una dosis infraterapéutica condiciona a generar mecanismos de resistencia y desmejorar la calidad de vida del paciente. Una preguntita de razonamiento más. Si acaso yo decidiera darle al paciente que tiene amigdalitis estreptocócica, que es mayor, tienes 32 años y pesa 60 kilos. Tiene 60 kilos, es un adulto. Pero en vez de darle la benzatínica, mis queridas colegas, decido darle una combinada. ¿Cuál combinada le dan y cuál dosis? Tenemos 2 penicilinas G combinadas, tenemos 2 presentaciones de penicilinas G combinadas. La 633 y la 1266. Estoy hablando de sus nombres genéricos. Sus nombres comerciales serían Pendiven, Pendiven Forte, Triapen y Triapen Forte, ¿verdad? Ahora bien, ustedes tienen a su cuidado a un paciente de 31 años con 60 kilos. ¿Cuál presentación eligen? ¿La 633 o la 1266? Recuerden, mis queridas doctoras, que la 633 únicamente tiene 600.000 unidades de benzatínica. La 1266 tiene 1.200.000 unidades de benzatínica. Tomando en cuenta este detalle, ¿cuántas dosis de penicilinas combinadas debe recibir un paciente de 60 kilos? En primer lugar, utilizamos la 633 o la 1266 para el paciente adulto. ¿Cuál presentación? 633 o 1266.
mis queridas colegas. Para un paciente adulto, es obvio que vamos a elegir la 1266, ¿verdad? Estamos hablando de las penicilinas combinadas. Ahora, aquí necesito que me apoyen, por favor. Si hemos decidido utilizar la 1266 en el adulto, ¿cuántas dosis o viales le vamos a administrar? ¿Uno solo o dos? Aquí viene la pregunta del desafío, colegas. ¿Qué recomendarían ustedes? La pregunta es para ustedes. En un paciente que tiene una amigdalitis y hemos decidido utilizar la 1266, porque esta es la recomendable en el adulto, ¿cuántos viales se le va a administrar? ¿Un solo vial o dos? ¿Alguien se anima a dar la respuesta? Opción 1, un vial. Opción 2, dos viales. ¿Qué opción eligen, doctoras? Adelante, por favor. Opción 2. ¿La 2, doctor? Sí, evidentemente, la opción 2. Si es un paciente adulto, muchísimas gracias por participar, doctor. Si es un paciente adulto, ya, le corresponde la 1266, pero no un vial, dos viales. ¿Pero por qué le vamos a dar dos viales 1266? Por lo siguiente. ¿Cuál es la dosis de benzatínica en el adulto? 2.400.000 unidades es la dosis que debe recibir el adulto. Perfecto. La combinada 1266 solo tiene la mitad. 1.200.000 unidades internacionales apenas tiene. Y las penicilinas combinadas, tanto en adultos como en niños, se dosifican en base a la benzatínica. Si yo entonces decido utilizar las combinadas que tienen muy buenos efectos, que son altamente efectivas en comparación únicamente de solo la benzatínica, si decido utilizar la 1266 tienen que ser dos viales. ¿Por qué? Porque un vial 1266 apenas tiene 1.200.000 de benzatínica. No le puedo dar un solo vial, tengo que completar con otro vial para que ya sean 2.400.000 unidades de benzatínica y como sabemos, esta es la dosis que debe recibir el adulto. Acá no me van a permitir mentir, colegas farmacéuticas, en la mayor parte de las recetas, cuando se trabajan con estas combinadas, se prescribe solo una sola receta. Se prescribe solo un vial 1266 para un adulto en la receta. ¿Estoy hablando lo correcto o me estoy equivocando, doctoras? En la mayor parte de las recetas solo hay un vial 1266. En algunas recetas ustedes han podido ver dos viales 1266. Solo... Hasta 3 viales incluso, doctora, en algunas ocasiones recetan. Bien, doctorita, hasta 3. Pero hay doctores que dosifican uno solo. Y cuando era jovencita, yo me acuerdo, me prescribieron un vial 1266, y lo recuerdo porque me hizo doler mucho. Si nosotros vamos a recomendar la 1266 para una amigdalitis, recomendemos dos viales para completar la dosis de benzatínica con la cual se trabaja. Eso era a lo que yo quería llegar. Si vamos a trabajar con combinadas en el adulto, pues siempre deberíamos brindarle u ofrecerle o dispensarle dos viales de la presentación 1266 para de esta manera llegar a la dosis de 2.400.000 útil para la benzatínica. Gracias, doctores, por participar. Aquí. ¿Ustedes observan algún error de prescripción? No está tan difícil. A este paciente se le está dando cefixima porque tiene fiebre tifoidea, cistitis, gonorrea y uretritis. Tiene 4 diagnósticos desencadenados o provocados por bacterias gram negativas. 4 infecciones por gram negativas.
¿Tiene alguna falla esta receta, mis queridas doctoras o doctores en general? Los días de tratamiento tendría que ser 7, ¿no? Excelente, mi querido doctor, muy bien. Deberían ser 10 días. ¿Por qué 10 días? Por la fiebre tifoidea. Cuando nosotros recomendamos cefixima para la fiebre tifoidea, los protocolos actualizados indican que se deben cumplir 10 días de tratamiento. Para la cistitis, uretritis y gonorrea solo se necesitan 7 días nada más. Pero como tenemos a la fiebre tifoidea, tenemos que darle 10 días de tratamiento y no 3. Este es otro grave error de prescripción. Este es un error de prescripción por cantidad inadecuada de fármacos y cantidad inadecuada de duración del tratamiento también. Perdón, doctores, estamos en el 6 acá. Muy bien. ¿Cuántos errores hay? 2. Errores en cuanto a la duración del tratamiento y error en cuanto a la cantidad del fármaco. Hay 2 errores severos de prescripción. ¿Hay que intervenir? ¿Se puede intervenir o no? Deberíamos intervenir y decirle si trabajamos dentro del sistema de farmacovigilancia, hacer la observación pertinente y decirle, doctor, mire, el paciente tiene también fiebre tifoidea y se le ha dado solo 3 días, siendo que debería cumplirse un esquema de 10. ¿Podríamos intervenir o no, colegas? ¿O dejamos que el paciente se lleve sus 3 tabletas de cefixima que no le van a servir para nada? ¿Intervenimos o no? Intervenimos, doctora. Excelente, tenemos que intervenir. Es ilógico que con solo 3 días cure una fiebre tifoidea, una cistitis, imposible. Entonces hay que intervenir. Tal vez el médico por escribir rápido, ya que estaba dándole un AINE para 3 días, se equivocó y en vez de colocar durante 10 días escribió solo 3. Gracias, doctor, por participar. Este ejercicio. Ya está en relación. Muy bien. ¿Notan en este ejercicio, en esta receta, distinguidos colegas, algún error fatal? ¿Algún error que pueda desencadenar un error fatal? Sí, doctora, buenas noches. La vía de administración. Excelente, mi querida doctora. La vía de administración. La penicilina G benzatínica únicamente se administra por vía intramuscular, no tiene otra vía de administración. Y si por algún error el médico se equivocó, pensó que tal vez era sódica y colocó EB, le puede ocasionar un paro cardiorrespiratorio al paciente. Entonces, acá tenemos que intervenir. Sí debemos intervenir, doctores, porque imagínense que le vendamos la benzatínica leyendo que se administra por vía B. El paciente se dirige al centro hospitalar con su penicilina G benzatínica y en las manos. Y la licenciada lee y dice, pero aquí dice B, qué raro, yo sabía que era intramuscular, pero le han vendido. Entonces debe ser EB también. Le administra por vía B y el paciente fallece por un paro cardiorrespiratorio. Acá, mis queridos colegas, ¿quiénes tendrían la culpa? ¿Solo el médico? ¿Solo la colega que dispensó el medicamento? ¿Solo la colega que se encargó de administrar el medicamento? ¿Quiénes tuvieran la culpa? ¿Quiénes de los que he mencionado tendrían la culpa si acaso se presentara un desenlace fatal y muere el paciente? Buenas noches, doctora. Tendrías la culpa a todos, en realidad la persona que ha prescrito el medicamento, también la persona que al dispensar a veces se nos puede ir, o sea, porque lo que dice a veces el médico dice no cambiar la receta.
Y la persona que le está administrando también puede pensar lo mismo, de que si el médico dice, lo tiene que hacer, pero sin embargo ocurriría, ¿no?, algo fatal. Excelente participación, mi querida doctora, le agradezco mucho. Muy bien. A veces tenemos ese pensamiento, si el médico dice, debe saber lo que está haciendo. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle lo contrario? Pero sí tenemos que intervenir, colegas. Porque si acaso le vendemos y no analizamos la receta y llega el paciente con la receta donde la licenciada puede pensar lo mismo. Yo sabía que era intramuscular, pero debe haber, seguramente ya se puede dar por vieve. Le administra por vieve, sufre un choque y el paciente tiene un paro cardíaco. ¿Quiénes son los implicados si se hace una auditoría? El médico por equivocarse en la vía de administración, la colega que dispensó el medicamento aún observando vía de administración errada y la colega que administró por el medicamento porque estaba en la receta. Hay que tener conocimientos básicos. La benzatínica solo es por vía intramuscular, no tenemos otra vía de administración. Vamos finalizando. Esto era para aprender a dosificar cotrimoxazol, pero me voy a pasar un poquito de largo porque al final vamos a hacer un ejercicio pequeño con dosificación. Este es su paciente, tiene 31 años, sexo femenino, tiene cistitis y fiebre tifoidea. Acude a consulta y con su receta, mis queridas doctoras, acude a farmacia. ¿Hay algún error acá? ¿Ustedes visualizan algún error? La ciprofloxacina se administra cada 12 horas. Excelente, mi querida doctora. Nunca van a ver cipro cada 8. Donde yo sé es cada 12. Y les aseguro que lean mucho. Cipro solo se da cada 12, o 500 o 750, pero cada 12. Y ahí dice cada 8. ¿Alguien más identificó algún error? Buenas noches, doctora. La dosificación del diclofenaco, porque igual dice, de igual manera dice cada 8 horas de 75 miligramos. Sabemos muy bien que la dosificación máxima de diclofenaco al día es 150. Excelente, mis dos queridas doctoras, muy buena participación. Solo le pido a una de ellas que se fije el microfonito, por favor. Su micrófono está activado. Revisen, por favor, queridas doctoras. Doctoritas, un micrófono está activado y no tengo posibilidades de desactivarlo desde acá. Ahora sí, muchísimas gracias. Acá estamos observando dos errores importantes y gravísimos de prescripción. En primer lugar, cipro se está prescribiendo cada 8 horas. Nunca van a ver cada 8 horas en ningún libro. Luego, diclofenaco de 75 miligramos, también cada 8 horas. Y esto es inadecuado porque solo debemos administrar o podemos administrar de manera recomendable 150 miligramos de diclofenaco por día. Y si le doy 75 a mi paciente cada 8 horas, pues estaría sobrepasando los 215 miligramos, 225 miligramos. O sea que sí le voy a provocar intoxicación a mi paciente con diclofenaco. Ahora la pregunta es, ¿ustedes le venden o le dicen que vuelva donde el médico tratante porque hay un error en el horario? ¿Le dispensan o no le dispensan el medicamento? Aquí está la pregunta del millón, mis queridos colegas. Buenas noches. En mi caso, personalmente le explicaría lo que sé, el conocimiento, ¿no? Y decirle el error que ha podido cometer su médico, ya sea porque se ha equivocado en el horario o estaba pensando tal vez en algún otro medicamento o en la concentración. Digamos, el diclofenaco tal vez le quería dar el de 50 y al escribir lo ha escrito el de 75.
Muchos pacientes en la práctica, algunos sí te entienden y saben que también has estudiado y te dicen, ya está bien, ven, dame lo que tú sabes, porque al final sabes tú más que yo, dice. Pero muchos otros pacientes dicen, no, si el médico me ha dicho esa cantidad o la dosificación que el médico me está dando, él debe saber más que tú, entonces tengo que cumplir lo que él dice, ¿no? Si el caso me dijera, voy a cumplir lo que él dice, le dije que mejor que vuelva al médico o le llame o de alguna manera, porque es mucha la cantidad que va a consumir de antibiótico en caso de la ciprofloxacina y depende del paciente también. Muy bien, mi querida doctora, y como siempre agradezco su participación. A veces nosotros podemos tener toda la predisposición de orientar al paciente como colegas farmacéuticas, es decirle, mire, estoy observando aquí 2 errores graves, no se administran esos medicamentos cada 8, simplemente cada 12 horas. Les ruego por favor llamar en este momento a su médico, comuníquese porque en la recetita siempre está el teléfono, o el paciente también tiene que tener el teléfono de referencia del médico, ¿no? Sugerirle al paciente sería muy importante, colegas. Sugerirle que se comunique inmediatamente con el médico para darle a entender que se ha observado el intervalo de administración. Y hay que decirlo sin miedo. Si el médico se ha equivocado, pues que modifique. Si el paciente tiene confianza ciega en su médico y toma 75 cada 8 horas y durante 4 días, al final no solo va a tener gastritis, al final va a tener también una úlcera el paciente, porque sí son altamente gastrolesivos estos fármacos. Y en el caso de Cipro, recordemos que son cardiotóxicos o son cardiotóxicas, aunque el término no es el que me gustaría aplicar en este momento, son arritmogénicos, esa es la palabra. Las quinolonas, distinguidas colegas, sabemos que son arritmogénicas, generan arritmias cardíacas. Con esta dosis tan elevada y por 10 días de seguro va a tener una arritmia cardíaca el paciente. Una arritmia cardíaca generada con brady o con taquiarritmia, que a veces puede tener desenlace fatal. Eso también hay que analizar el peligro de la sobredosificación. Acá está sobredosificado el paciente. 500 cada 8 es mucha cosa, son 1500 miligramos por día. Y durante 10 días realmente se eleva el riesgo de cardiotoxicidad. Puede tener una arritmia severa y pasar rápidamente al otro mundo. Perdón la palabra, pero es la verdad. Ya. Este es otro grave error de prescripción, mis queridos colegas, y va a ser el último ejercicio que hagamos antes de ingresar a realizar un ejercicio chiquitito sobre dosificación de paracetamol que les va a servir mucho. Tengan la seguridad de que les va a servir mucho. Aquí. Por ejemplo, se indican errores de prescripción, por ausencia de instrucciones de uso. En algunas recetas, por ejemplo, se coloca ketorolaco de 30 miligramos sin especificar ketorolaco por qué vía, si por vía oral o por vía sublingual. A veces la receta está tan incompleta que no sabemos si es ketorolaco sublingual o vía oral. Estoy segura que les ha pasado en algún momento esto. Algunos pacientes también algunos colegas médicos olvidan las recomendaciones respecto a los óvulos vaginales. No le indican al paciente por dónde deben ingresar o deben colocar el óvulo vaginal. ¿Estoy en lo cierto? ¿O han visto todas las recetas ginecológicas donde se indica dónde colocar el óvulo? ¿Se indica o no se indica, colegas?
Buenas noches. No, muchas veces no lo indican. El doctor no dice cómo aplicar o cómo tiene que. Otras personas piensan que tienen que tomar el óvulo. Mi querida doctora, muchísimas gracias. Evidentemente, no todos los pacientes pues han completado una formación académica. No todos han tenido esa dicha, esa posibilidad de salir profesionales. Entonces, ellos, cuando la explicación no es apropiada o cuando no está escrita en la receta, a veces los pacientes toman los óvulos vaginales, al igual que los supositorios rectales. Los toman en vez de colocarse a nivel del canal rectal o a nivel del canal vaginal, los toman. Imagínense porque han tenido miedo de preguntar cómo voy a colocarme esto, porque el médico supuso que estaba utilizando los términos adecuados para hacerse entender, y muchos pacientes no entienden, a no ser que se les explique de forma adecuada, y se merece el paciente esa explicación, colegas, se merece. Entonces, yo he visto casos en los cuales el supositorio rectal se han colocado en la nariz, por ejemplo. No donde deberían colocarse, sino en la nariz, en toda su inocencia. En vez de tomarlo, se colocó en la nariz. Entonces, sirve como anécdota, pero es también para ponernos en el lugar del paciente. No saben de vías de administración y ellos actúan de la mejor manera o de la manera que ellos entendieron. Y para finalizar, hagamos el ejercicio, mis queridos colegas. La letra ilegible es un error grave de prescripción y hay que hacérselo notar al colega médico, hay que hacérselo notar. Y si hay sistema de farmacovigilancia, se le deberá hacer la notificación pertinente. Lamentablemente es así. Las colegas farmacéuticas tienen esa capacidad de poder entender fácilmente los jeroglíficos que indican algunos médicos, ¿verdad? No todos, algunos. Pero sí es necesario colocar el horario, duración y recomendación, y rara vez encontramos una receta correcta y completa, muy rara vez. Ahora, les propongo para finalizar esta clase, mis queridos colegas, utilizar una pequeña fórmula que yo les voy a dar. Presentación dividido entre el peso, nada más que eso. Presentación dividido entre el peso. Su paciente tiene 20 kilos. Le quiero dar paracetamol en tabletas. No hay paracetamol en jarabito en el hospital donde yo estoy trabajando. No hay. ¿Por qué? Por diferentes motivos el stock no se ha podido completar. O reponer, perdón, la palabra es reponer. Bloqueos, problemas y demás. Me falta paracetamol en jarabe. Pero tengo paracetamol en tabletitas de 100 y en tabletas de 500. Vamos a trabajar con esto para finalizar la clase. Tabletitas de 100 y tabletitas de 500 en paracetamol. La fórmula, ¿cuál era, mis queridas colegas? Presentación dividido entre el peso. El peso es 20 kilos del paciente. Y en presentación, yo quiero que ustedes determinen cuántos miligramos o qué presentación se le puede dar a este pacientito de 20 kilos. En tabletas, porque no hay jarabe. Vamos a empezar por la presentación mínima, colegas. Empecemos con 100 miligramos. Dividan 100 entre 20. ¿Qué número han obtenido? Si me ayudan con el cálculo, les voy a agradecer mucho. Dividan 5. Excelente, mi querida doctora. La dosis del paracetamol es de 10 a 15. Si le doy 100 miligramos de paracetamol, apenas le estaría dando 5 miligramos por cada kilo y la dosis es de 10 a 15. ¿Le puedo dar 100 miligramos o le estoy dando dosis infraterapéutica? ¿Qué opinan? La dosis del paracetamol, anótense, es de 10 hasta 15. Pero si le doy 100 miligramos, solo le estoy dando 5 miligramos por cada kilo.
¿Es dosis apropiada o dosis infraterapéutica, colegas? Es infraterapéutica, doctor. Infraterapéutica. Entonces 100 miligramos no le voy a dar. Voy a aumentar un poco más. A ver, si con 100 no llego, con 150, porque las tabletitas se pueden partir. Divida en 150, estamos yendo poquito a poco y lentamente. Y cuando ya se tiene práctica, en menos de 5 segundos se obtiene la respuesta. Divida en 150 entre 20. Presentación dividido entre el peso. Presentación, 150 pesos, peso 20. ¿Cuánto es el valor obtenido ahora? 7.5, doctora. 7.5. Si tengo en cuenta que el paracetamol, mil gracias, doctorita. Si tengo en cuenta que el paracetamol tiene una dosis que varía u oscila entre 10 a 15, darle 150 está dentro de parámetros normales, solo sale 7.5. ¿Es una dosis normal o dosis infraterapéutica? Dosis infraterapéutica. No le puedo dar 100 porque sale 5 miligramos, no le puedo dar 150 miligramos de paracetamol porque solo salen 7.5 miligramos. Empezaré con 200. ¿Le puedo dar 200 miligramos de paracetamol? Veamos, 2 tabletitas de 100 le puedo dar. Dividan 200 entre 20 colegas. ¿Cuánto sale esta vez? ¿Cuánto? 10, doctora. 10. ¿10 está dentro de parámetros normales? La dosis normal es de 10 a 15. Si le doy 200 miligramos, ¿estaría bien, doctores? Sí. Sí, pero es una dosis muy bajita, de 10 a 15, pero le puedo dar. Mi paciente tiene 20 kilos. ¿Cuántos miligramos de paracetamol puede recibir? 200, como dosis mínima, pero puede. Intentemos con 250 para finalizar el ejercicio. De 100 le hemos dado 150, 200, ahora 250. Dividan, por favor, mis queridas doctoras, 250 entre 20, perdón. Doctora, 12.5. A mí, mil gracias, doctorita. Me parece mejor darle 12.5 miligramos de paracetamol que darle solo 10. 10 es lo mínimo. No me da seguridad darle la mínima dosis. Pero si yo le doy 250, le estaría dando con 250 miligramos 12.5 miligramos por cada kilo. Y es más o menos, estamos al mediecito. Último. 300 miligramos de paracetamol. 3 tabletitas de 100, dividan entre 20, por favor. Quiero ver cuánto sale. $300 entre 20. 15. 15. ¿Qué dosis sería la recomendable? Hemos obtenido 3 parámetros normales. 200 miligramos, 250 o 300. Las tres se pueden. Con 200 le damos la dosis mínima, que es 10. Con 250 le damos la dosis intermedia, 12.5. Y con 300 miligramos le damos 15, que es la dosis máxima. ¿Qué dosis elegirían ustedes para su paciente, doctores? ¿La mínima, la intermedia o la máxima? La máxima, doctora, por la dosis. Perfecto, la colega. Dosis media. Muy bien. Puede ser la máxima o puede ser la dosis intermedia. Yo no le daría la dosis mínima. ¿Cuántas opciones hemos tenido? 3 opciones para dar al paciente. ¿Les ha parecido difícil manejar esta formulita? Presentación dividido entre el peso. Y el resultado se compara con la dosis normal del paracetamol, que siempre es 10 a 15. ¿Les ha parecido difícil manejar esta fórmula, colegas?
¿Qué dicen? ¿Les pareció difícil hacer este ejercicio? No, doctora, es muy simple. No es Y muy práctico. es práctico. Gracias, doctora. No, yo soy la agradecida por su participación, yo soy la agradecida por su presencia, colegas. Esta formulita, presentación dividido entre el peso, nos saca a veces de apuro, porque si no hay jarabito podemos disponer en tabletita, o a veces las mamás que van a comprar no tienen a veces tanta plata para el jarabe, y tal vez brindarles una opción en tabletitas que es más económica podría ayudarles mucho. Estamos en una situación económica que no es una de las mejores, la verdad. Entonces, a veces comprar 2 frascos de paracetamol resultaría muy caro y sería mejor darle en tabletita, quizás media tableta de 250 o una tableta de 500 miligramos. Todo depende del peso del paciente. Todo depende de ello. Con este pequeño ejercicio, distinguidas colegas, me despido de ustedes con un fuerte abrazo desde la ciudad de Cochabamba. Ha sido un gran honor para mí y un gran placer compartir estas 2 aulas con ustedes. Por si acaso, les voy a dejar mi teléfono. Si ustedes tuvieran alguna duda sobre la dosificación de algún fármaco, si tuvieran alguna consulta, envíenme un mensaje, doctora, yo participé en uno de sus cursos y tengo esta duda, acláreme por favor. Créanme que apenas lea el mensaje, yo les voy a brindar la respuesta. Si quieren anotarse, este es mi teléfono, 759-55-056, doctora Zurita. Si tienen alguna duda respecto a las 2 clases que hemos avanzado, respecto a dosificación, errores de prescripción o cualquier otra duda, envíenme un mensaje, doctores, y yo les voy a responder apenas lea el mismo. Con esto, mi querido licenciado, muy buenas noches. Me despido y voy a cerrar este taller. Estimada doctora, de verdad, en nombre de las instituciones que nos han auspiciado en esta oportunidad, como el Colegio de Bioquímica y Farmacia, el Instituto Nacional de Salud Pública, estamos muy agradecidos por su tiempo y compartir ese conocimiento. Es una pena que esté un poco delicada de salud, pero su pasión es más grande que sus afecciones que pasan ahora en esta pandemia. Sí, muchísimas gracias por su tiempo y el esfuerzo que usted pone. Creo que todas las profesionales que han participado son privilegiadas al reforzar más ese conocimiento y capacidad de avanzar cada día mucho mejor, de ser profesionales de excelencia. Tienen su reconocimiento en este momento y su esfuerzo. A todos y cada uno de los participantes, muchísimas gracias por confiar en nosotros, que lo hemos hecho, de poder desarrollar con el nivel de calidad de los docentes que comparten su experiencia. Yo quiero cerrar este ciclo y estamos abiertos a cualquier duda, pregunta a futuro. Tienen el número del chat para hacer llegar sus certificaciones, algún material, etcétera, y el video que nos hemos comprometido. Con esto quedo muy, muy agradecido y gracias, doctora, felicitarles como siempre. Una eminencia. Le doy unos segundos para despedir. Mi querido licenciado, yo soy la agradecida realmente. Ha sido un grupo que ha participado mucho en esta clase. Mil gracias a todas las colegas que me han acompañado en este taller. Con todo mi corazón quedo muy agradecida, distinguidas colegas. Ojalá nos podamos reencontrar con ayuda del licenciado en una nueva oportunidad. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Dios les bendiga, colegas. Igualmente, licenciado, Dios lo bendiga. Ha sido un honor y quedo eternamente agradecida. Hasta pronto. Doctora, así será. Nos reencontramos. Gracias. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.